Según el diccionario de la lengua española, la palabra profecía significa don sobrenatural de origen divino que permite el conocimiento de hechos futuros. Es la visión de un profeta sobre lo que acontecerá en el futuro y que podría afectar a una nación entera, a una comunidad o a un grupo de personas. Generalmente estas están descritas por una especie de juego de palabras o acertijos a los que se les puede relacionar con hechos reales. Precisamente de esta comparación se determina si la profecía se cumple o no. Según antiguos documentos, las profecías llegan al profeta representados con simbolismos y metáforas, sueños o mensajes que interpretan a su manera. Uno de los profetas más acertados y reconocidos de todos los tiempos es Michel de Notre Dame, un francés de origen judío, mejor conocido como Nostradamus. Su obra profética fue publicada por primera vez en el año de 1555. Según los intérpretes de sus versos, Nostradamus escribió todas las catástrofes que han sucedido en el mundo desde su época hasta el año 3797, fecha donde según él llegará el fin del mundo. Incluso, algunos intérpretes aseguran que predijo la muerte de Juan Pablo I, la caída del muro de Berlín en Alemania, el atentado del 11 de septiembre del 2001 y muchos hechos históricos más. Hacía esas videncias, era por medio de un cazo de cobre que lo llenaba de agua. Y él empezaba a ver, como algunas personas ven en la bola de cristal, y él empezaba a ver lo que posiblemente pasara, pero lo veía con gran exactitud. Pero remontándonos a otros tiempos, algunos escritores en siglos pasados plasmaban en papel fantasías de cómo serían algunos hechos del futuro. Quizá simplemente especulaban, pero quizá no tanto. Tal vez ellos tenían la capacidad de adelantarse a los eventos por venir, y en estos hechos inspiraban sus obras literarias, tal como Julio Verne, quien al lado de Herbert George Wells fueron considerados como los padres de la ciencia ficción, con obras que hablaban del primer hombre en la luna, la guerra de los mundos o la vuelta al mundo en 80 días. Escritos que hoy no parecen ser nada fuera de lo común, pero que hace más de 100 años era algo imposible de imaginar. Hay otras frecuencias vibratorias donde el tiempo es diferente. ¿Qué estaba pasando, Alberto? Que él estaba recibiendo información de otra frecuencia vibratoria y se pueden adelantar en el tiempo. Quizás el libro más acertado en materia de profecías, pero también muy poco conocido, es la obra del escritor inglés Morgan Robertson, un poco afamado literato, quien escribió únicamente historias cortas y algunas novelas. Él era escritor, pero le costaba trabajo escribir, curiosamente, y pasaba mucha información. Él escribió un libro en el año de 1897 llamado Vanidad, mismo que describía una trágica historia sobre el naufragio de un barco imaginario llamado el Titán. Una obra que no tenía nada de especial para entonces, pero que 14 años después de haber sido escrito sería impactante y reveladora. Se sorprenderá al saber las similitudes que tenía el contenido de este libro con esta enorme embarcación que seguramente usted conoce. Se trata del transatlántico más famoso que ha existido en la faz de la Tierra. Su nombre es la primera similitud al libro escrito 14 años antes, el Titanic. Una embarcación construida por la mano del hombre, quien con la gran vanidad de su creador pregonó a los 7 vientos que ni el mismo Dios podría hundirlo debido a su gran capacidad y tecnología. Un gran buque que en su primer viaje sería capaz de atravesar el océano Atlántico desde Europa hasta América. Esa también es la segunda coincidencia con el libro de Morgan. Y daba datos bastante precisos con relación al Titanic, cuando se hundió el Titanic. O sea, el tamaño del barco que él narraba pues era similar, el tonelaje, la velocidad, el desplazamiento, el número de pasajeros era muy similar a lo que realmente ocurrió. Para hacer una novela que fantaseara sobre un enorme barco, las semejanzas entre el imaginario Titán y el lujoso Titanic son atemorizantes. El libro describía a detalle algunas cifras. Esta es la tercera coincidencia, pues la cantidad de pasajeros del Titán era de 2.177 y en la conocida tragedia del Titanic viajaban 2.227, solamente 50 pasajeros de diferencia. Robertson en su obra menciona 24 botes de salvamento. El Titanic llevaba solamente 20, solo 4 de diferencia. Esta es la cuarta semejanza. El tamaño del Titanic era idéntico al escrito de Morgan. Quinta semejanza. Incluso la velocidad a la que navegaban cuando sobrevino el impacto, según el escritor, era de 24 nudos. El Titanic se impactó con el iceberg a 23 nudos. Esta es la sexta coincidencia. El número de hélices descritas en el libro es idéntico a las 3 que movían al Titanic. Séptima coincidencia. Escalofriantemente, el puerto de partida es exactamente el mismo, ya que el Titán zarpaba del puerto Southampton. Octava coincidencia. El lugar del naufragio descrito en el libro fue a 400 millas en Terranova, lugar en donde se hundió el Titanic. Esta es la novena coincidencia.
El número de sobrevivientes varía por tan solo 100 personas menos a las que murieron después de que el Titanic se sumergió, y ya llevamos 10 coincidencias. La velocidad máxima de la embarcación ficticia del libro también coincidía a la perfección con la del Titanic, la cual era de 25 nudos. Es la 11ª coincidencia. Por si todo esto fuera poco, el libro describe que el impacto del Titán fue contra un enorme iceberg, tal y como ocurrió en la realidad. Esta es la 12ª coincidencia. Impresionante, ¿no? Pero este no fue el único caso, pues hubieron más personas que tuvieron también una premonición ante la partida del transatlántico. 35 años antes había escrito una historia, también un escritor, sobre el hundimiento de un barco, de un enorme buque. Pues él tenía tan obsesión con eso, que no obstante todo eso que él empezó a tener, se fue a visitar algún quiromántico, ya sabes que son los que adivinan por medio de las líneas de la mano, y le advirtió que no fuera a viajar a América. Él estaba en Inglaterra, que no fuera a viajar a América porque correría peligro. Y sin embargo, se embarcó en el Titanic, ¿sí? Sabiendo que tenía una cita con la muerte. Él lo sabía perfecto, como que era ya su destino, o él eligió su destino, él formó su destino. Según el especialista Jorge Leal, las profecías son reveladas a algunas personas para que la gente las conozca y pueda hacer algo por detenerlas. Algo sumamente peligroso, pues podría ser contraproducente. Las personas empezamos a pensar en eso. Y al estar pensando en eso, y siendo muchas personas pensando en lo mismo, que va a ser el mismo día y a tal hora, porque hasta dijo la hora, resulta que nosotros lo podemos crear. O sea que es realmente peligroso ese tipo de predicciones a un público masivo. También, Leal asegura que todos los eventos de nuestra incipiente historia ya fueron vividos por la humanidad y de alguna manera es información que es revelada a ciertas personas para que no se vuelvan a cometer los mismos errores. Tengo información de que nosotros estamos repitiendo algo que hace eones de tiempo pasó, y lo estamos repitiendo con el fin de modificar algo para que no pase lo que hace eones de tiempos pasó, ¿sí? Y esa modificación consiste en evitar la destrucción del planeta Tierra, ¿sí? Parece que vamos por buen camino y que se están logrando esa meta que se propusieron ciertas frecuencias vibratorias superiores